Los Nefilim, según el relato bíblico de Génesis 6:1-4, eran un grupo de personajes misteriosos surgidos como resultado de una unión antinatural entre seres malignos de naturaleza discutida y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé, y se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. El relato de la Biblia explica que Dios desaprobó a la sociedad humana en los días de Noé antes del diluvio, sociedad que había crecido bajo el dominio de los hombres de fama y poder. Además del relato que da la Biblia en Génesis, se ha sugerido que los mismos Nefilim son aludidos también en el libro de Josué, Samuel y en algunos libros deuterocanónicos, además del libro apócrifo de Enoc. ¿Quiénes eran los Nefilim mencionados en la Biblia? ¿Cuál es la relación entre estos Nefilim y los ángeles caídos? Si los Nefilim eran hijos de ángeles, ¿cómo aparecieron después del diluvio? Estas y otras interesantes interrogantes desvelaremos en Todo sobre los Nefilim, una sociedad corrompida por hombres de fama y poder. Antes de profundizar en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas nuestras actualizaciones. La palabra Nefilim aparece 3 veces en la Biblia, en Génesis 6:4 y en Números 13:33 2 veces, y significa derribadores, o los que hacen caer a otros, término que proviene de la raíz hebrea, de la forma causativa del verbo nafal, que significa caer. La mayoría de los expertos y comentaristas bíblicos afirman que el término se refiere a que tales seres eran hijos de los ángeles caídos, de allí la doble connotación de los que cayeron y hacen caer a otros. La obra Wilson's Old Testament Word Studies del autor William Wilson menciona que el término se emplea para referir a quienes se abalanzan con violencia contra los hombres para despojarlos y derribarlos. A lo largo de la historia, diversas traducciones de la Biblia han versado esta expresión hebrea de diversas formas, siendo, sin embargo, la más común, gigantes, como se traduce en la Septuaginta y la Vulgata. Si en el hebreo Nefilim significa literalmente los caídos, su traducción estricta al griego sería peptocotes, sin embargo, se utiliza yiyactes. Una hipótesis sobre esta traducción sostiene que los lingüistas de la Septuaginta no solo buscaban traducir simplemente la palabra original al griego, sino también emplear un término que fuera entendible y significativo para sus audiencias helenísticas. Dado el complejo significado referenciado también en Ezequiel 32:27, además de los ya mencionados en Génesis 6 y Números 13, el término gigantes daba un mayor entendimiento a dichas audiencias griegas, ya que reconocían la similitud con su mitología. Versiones modernas de la Biblia han seguido el mismo modelo de las versiones Septuaginta y Vulgata, mientras que otras ocupan expresiones como tiranos, o simplemente transliteran del hebreo como el Nefilim. Para este texto, utilizaremos como base la traducción de la Reina Valera revisada 1977, y este nos dice según Génesis 6:1-4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos del Dios verdadero, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y se casaron con todas las que quisieron. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Como vemos, según la Biblia, estos seres llamados hijos de Dios
padres de estos gigantes, eran hombres poderosos, de gran fama, quienes escogieron para sí mujeres humanas. Algunos eruditos lo traducen como escogieron para sí todas las que quisieron, dando a entender que debido a su fama y poderío, no les fue muy difícil entablar relaciones con las hermosas mujeres humanas de aquella época. Los hijos de Dios, o hijos del Dios verdadero, ángeles, padres de los Nefilim, ocupaban puestos celestiales y en la tierra desempeñaban funciones de observadores o vigilantes, según el libro de Enoc, considerado por la mayoría de organizaciones cristianas como apócrifo. Cabe destacar que si bien no es considerado por la mayoría de organizaciones cristianas como un libro canónico, el libro de Enoc revela información que se apega a lo ya mencionado en el libro del Génesis 6. Asimismo, también hay que decir que parecen existir innumerables referencias del libro de Enoc en diferentes libros y pasajes de la Biblia canónica. Para fines investigativos de este video, nos sirve de referencia. Queda de parte del espectador la última palabra en los asuntos aquí expuestos. El mismo libro de Enoc relata que los ángeles sintieron atracción hacia las mujeres humanas y nos revela un supuesto razonamiento entre los líderes de estos ángeles que se rebelaron contra Dios e hicieron un pacto para realizar su cometido. El texto de Enoc 6:1 relata: Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Semyasa, que era su líder, les dijo: Me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo maldición mutua a no abandonar este plan, sino a hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ello. Y fueron en total 200, quienes descendieron en los días de Yared en la cumbre del monte Hermón. La expresión, los hijos del Dios verdadero, hace alusión a los ángeles, puesto que de esta manera se refieren diversos autores de la Biblia en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en el texto de Job 1:6, donde se menciona que llegó el día en que los hijos del Dios verdadero entraron para ocupar su puesto delante de Jehová, y Satanás también se presentó entre ellos. En Job 2:1 se menciona que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y en el mismo libro de Job 38:7 se lee que las estrellas de la mañana gritaron juntas de alegría, y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Cabe destacar que la versión de la Septuaginta del Códice Alejandrino traduce esta expresión, tanto en los pasajes referenciados como en Génesis, como ángeles. Algunos comentaristas bíblicos señalan que el texto hace alusión a los hijos de Set, y no se refiere a ángeles. Estos hijos de Set, según la Biblia, eran devotos de Dios, y las hijas de Caín eran de tendencias malvadas. Sin embargo, el texto no declara que todos los cainitas fueron malvados, y si los hombres setitas fueron devotos, no hay explicación del por qué continuaron casándose con mujeres impías. Tampoco hay explicación de por qué los hijos de estas parejas eran gigantes y poderosos, de acuerdo al texto bíblico. Siguiendo con el contexto bíblico de estos ángeles que se rebelaron contra Dios, el texto menciona que se casaron y tomaron para sí cuantas esposas humanas quisieron. Recordemos que estos ángeles materializaban cuerpos humanos, como por ejemplo en Génesis 18:1-8, 3 hombres visitan a Abraham. Abraham no reconoce de inmediato que son ángeles, y les ofrece hospitalidad en forma de comida y bebida, que ellos aceptan.
Génesis 19, 1 al 3. Dos ángeles visitan a Lot en Sodoma. Lot les ofrece hospitalidad y hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Jueces 6, 11, 22. Un ángel del Señor visita a Gedeón, quien le ofrece pan y carne. El ángel toca la ofrenda con su bastón, causando que se consuma en fuego. Jueces 13, 15, 20. Un ángel del Señor visita a Manoa y su esposa para anunciar el nacimiento de Sansón. Manoa ofrece un sacrificio de cabra y grano, que el ángel acepta y luego desaparece en las llamas. Estos pasajes muestran que los ángeles pueden tomar forma humana y participar en actividades humanas como comer, aunque su naturaleza espiritual normalmente no requiere alimento. Esto pone en relieve una pregunta que se han hecho algunos comentaristas bíblicos, que mencionan que el pecado de Adán y Eva fue premeditado, con conciencia de acto, dado el caso de que estos ángeles, creados por Dios, y que tuvieron contacto con el mismísimo Dios Todopoderoso directamente, desde el principio de toda creación, se rebelaron a sabiendas del pecado mortal que cometían, y no estaban desinformados, o eran inocentes, como algunos hacen creer en el caso de Adán, al querer decir que era ingenuo. La unión antinatural trajo como consecuencias que las mujeres empezaron a tenerles hijos a estos ángeles materializados con cuerpos humanos, y estos hijos híbridos nacieron con fuerza sobrehumana, además de gran estatura. Menciona el capítulo 6, 11 de Génesis, que la tierra se llenó de violencia. El historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, menciona que estos hijos híbridos, debido a su tremenda fuerza, eran injuriosos, tiranos, criaturas que despreciaban el bien. Cabe destacar que cuando la Biblia hace referencia a hombres poderosos, algunas veces destaca la idea de que tenían fuerza y habilidades prácticamente sobrehumanas, o por encima de lo normal, como es el caso de los hombres poderosos que combatían con David. Cada uno de estos hombres podía en una sola batalla contra 800 enemigos, y era una tropa élite fieles a las órdenes de David, que se componían de 37 hombres poderosos, según 2 de Samuel 23. El libro de Enoc también se refiere a las actividades malévolas que desempeñaban aquellos Nefilim. En el capítulo 6, versículo 7, menciona que consumieron todo lo que producían los hombres, y cuando ya no pudieron sostenerlos, comenzaron a devorarlos, a pecar contra los animales y a beber sangre. Al mismo tiempo, los padres de estos seres híbridos, los ángeles materializados con cuerpo humano, menciona Enoc, que empezaron a enseñarles a los hombres la creación de armas como espadas y escudos, el trabajo con metales para el combate, piedras preciosas, encantamientos, astrología y otras denominadas ciencias del ocultismo. Observando toda la maldad que imperaba en aquel mundo, cabe preguntarse, ¿cómo hizo Noé para sobrevivir en aquellas circunstancias? Menciona la Biblia en Génesis 6, 11, 12, que la tierra estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. Segunda de Pedro 2, 4 al 6 dice, en efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad, a fin de reservarlos para el juicio. Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Según algunos eruditos, Noé estuvo fabricando el arca durante 100 años, y además estuvo predicando durante todo ese tiempo. Con todo y eso, ni los ángeles materializados en cuerpo humano, ni los hombres, ni las mujeres, hicieron caso. Esto nos habla acerca de la maldad alevosa de estos ángeles, que conocían muy bien quién los había creado, y que podía hacer el Dios Todopoderoso. Sin embargo, nadie escuchó a Noé, quien probablemente era objeto de burlas, al ver a alguien diciendo que iba a llover, cuando hasta en ese entonces nunca había llovido.
Génesis 6, 8 al 9, señala que Noé recibió la aprobación del Dios verdadero, y que era un hombre justo, y resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. No sabemos a ciencia cierta si Dios con estas palabras, además de darle el favor y aprobación a Noé, también lo protegía de aquellos hombres poderosos, gigantes y ángeles caídos. No obstante, todo parece indicar que aquel mundo tenía un cierto nivel de orden establecido, algo como lo que reflejan las mitologías griegas que hablan de titanes, dioses e hijos de estos dioses, los llamados semidioses, donde estos hombres famosos se acarreaban la admiración de los hombres normales. Recordemos que la fama no existe sin admiradores. Algunos comentaristas bíblicos explican que aquella época se regía por una sociedad que había normalizado la violencia y actos contrarios a la naturaleza sexual, entre otros actos corruptos, pero existía un sistema social en donde la gente vivía el día a día como algo normal. Así lo explica Jesús en Mateo 24, 37 al 39, porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban, y a las mujeres las entregaban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. ¿Cuál era el juicio que predicaban Enoc y Noé? Pues era uno para nada popular, la destrucción total de los gigantes y de toda la humanidad corrompida de esa época, así como también el castigo de aquellos ángeles que dejaron su lugar de habitación en los cielos para tener relaciones sexuales con estas hermosas mujeres humanas. El mismo Génesis aclara en el capítulo 6, versículo 3, y Jehová dijo: Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre porque solo es carne. Por lo tanto, los días de esta generación solo serán 120 años. El versículo 5 añade: Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo: Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación. De estos textos podemos extraer dos puntos importantes. Lo primero es que debido a la maldad, Dios dispuso de una solución nada agradable, pero que era necesaria: la anegación en aguas de toda la tierra, para así obligar a los ángeles a desmaterializar cuerpos humanos, destruir a los gigantes, las mujeres que se habían depravado y prestado para aquellos actos abominables, y también la muerte de los hombres de aquella época, que también llegaron a corromperse. Muchas personas llegan a cuestionar cuando Dios, el Creador, decide aniquilar naciones y poblaciones enteras, y este razonamiento es sesgado la mayoría de veces por falta de información, ya que cuando Dios decide acabar con naciones enteras, como ocurrió en esa época y luego más adelante con Sodoma, Gomorra y otras naciones y pueblos que luchaban contra Israel, era por su modo de vida, el cual era malvado en extremo, ya que involucraban sacrificios humanos, violaciones, degradación sexual y hasta coyunturas con animales, naciones enteras bajo la influencia de demonios, naciones cuyos pobladores veneran como dioses a estos demonios o ángeles caídos. El otro punto notable que podemos extraer es que el Dios creador, todopoderoso, inmortal, Dios de la eternidad, se sintió herido, sintió un gran dolor en su corazón, algo a tomar en cuenta para darnos la idea del carácter moral y las cualidades personales del Creador. Enoc, por otra parte, en una serie de visiones también habla de juicios para toda la tierra corrompida por los vigilantes, las mujeres, los hombres y los gigantes. Enoc también predice en el capítulo 10:
una guerra entre los gigantes antes del diluvio, y que al final estos ángeles rebeldes serían encadenados. Del capítulo 15 al 20, habla de los juicios que dictaminó en contra de Azazel, uno de los principales ángeles rebeldes, y también sobre todos los demás ángeles caídos. El relato menciona que los ángeles se sintieron aterrorizados, pero al correr los días, estos juicios y predicamento en contra de estos ángeles malvados no pudo caer del todo en buenas formas. Dice la Biblia en Génesis 5, que Enoc anduvo con Yahvé, y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Y en Hebreos 11:5 Pablo añade, que por fe, Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido, porque antes de su transferencia, tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios. Así que lo más probable era que estos ángeles hubieran atentado en contra de Enoc para asesinarlo, pero antes de eso Dios lo tomó, fue llevado o trasladado. ¿A dónde? Algunos eruditos piensan que fue a otro lugar de la tierra. Lo cierto es que murió con 365 años de vida, como menciona Génesis 5:26, una edad donde todavía era joven, tomando en cuenta cuánto vivían los hombres en aquella época, y que su hijo fue el más longevo del mundo, ya que Matusalén vivió 969 años, y su tataranieto Noé vivió 950 años. Los gigantes vuelven a mencionarse en la Biblia en épocas postdiluvianas, cuando Moisés envió a unos espías para que vieran la tierra prometida. En Números 13:21 dice, de modo que ellos subieron y espiaron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, o cerca de Lebo-Hamat. Cuando subieron al Negev, llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, los Anakim, que era una ciudad llena de gigantes. Al cabo de 40 días regresaron de espiar la tierra. En el versículo 27 menciona, esto es lo que le contaron a Moisés. Entramos en la tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa de leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, la gente que vive en la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes. También vimos allí a los Anakim. El 32 y el 33 dicen, y ellos continuaron dándoles a los israelitas un mal informe de la tierra que habían espiado. Decían, la tierra que recorrimos para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de enorme tamaño. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que vienen de los Nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les parecíamos a ellos. Claramente los israelitas tuvieron miedo de aquel panorama, aunque ya habían visto todo el poder de Dios al sacarlos de Egipto. Más adelante en Deuteronomio 9:1 y 2, relata lo que decía Moisés. Escucha, oh Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar en la tierra y conquistar naciones más grandes y más fuertes que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos, un pueblo de gente fuerte y alta, los hijos de los Anakim, que tú ya conoces y de los que has oído decir, ¿quién es capaz de hacerles frente a los hijos de Anac? La tarea de entrar a la tierra prometida y enfrentarse a aquellos gigantes quedó en manos de Josué. El libro de Josué 11:21 relata, por aquel tiempo, Josué eliminó a los Anakim de la región montañosa, de Hebrón, de Debir y de Anab, así como de toda la región montañosa de Judá y toda la región montañosa de Israel. Josué acabó con ellos junto con sus ciudades. No quedaron Anakim en la tierra de los israelitas, solo quedaron en Gaza, Gat y Asdod. 300 años después, en la época del primer reino de Israel, liderado por Saúl, y más tarde por David, se enfrentaron a 5 gigantes pertenecientes a las filas de los filisteos. En el primer libro de Samuel 17 se menciona al ya conocido relato de David y Goliat. En el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 21 del versículo 15 al 22, se narran algunas guerras que tuvo David contra 4 gigantes.
En el versículo 15 se narra la batalla contra Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió y mató al gigante. Más adelante en el versículo 18 relata: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este también era descendiente de los Refaim. Como no dejaba de desafiar a Israel, Jonatán, hijo de Simei, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de los Refaim en Gat, y murieron a manos de David y sus hombres. David luchaba con un escuadrón de élite que le era fiel. Este escuadrón estaba compuesto por 37 guerreros poderosos, menciona la Biblia, cuyo poderío puesto a prueba en combate, cada uno de ellos podía matar a 800 enemigos. Si quieres que hable de este escuadrón élite de David y sus hazañas, escribe en los comentarios: quiero el video del escuadrón élite de los poderosos de David, y así también sabré que has llegado a esta parte del video. La Biblia menciona a los Nefilim tanto antes como después del diluvio, según Génesis 6:1 al 4. Tomando en cuenta esto, algunos comentaristas bíblicos dicen que está claro que los gigantes que aparecieron luego del diluvio eran Nefilim, lo que da a entender que luego del diluvio algunos ángeles volvieron a copular con mujeres humanas y a procrear estas criaturas híbridas. Enoc habló en su texto de una guerra entre gigantes. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿en qué se basan los mitos de la antigüedad? Los nombres de Zeus, Apolo, Artemis, Afrodita y otros son reconocidos por muchos como dioses y diosas griegos. Es conocido que los mitos griegos atribuyen a estas deidades comportamientos detestables, representándolos en conflictos y conspiraciones. Aunque pueda parecer difícil de creer, la Biblia ofrece una posible explicación para el origen de estas leyendas, tal como lo hemos visto anteriormente. Es probable que los sobrevivientes del diluvio, Noé y su familia, transmitieran a sus descendientes información sobre las condiciones previas al diluvio. Es interesante notar que los mitos atribuidos a los poetas griegos Homero y Hesíodo reflejan el relato bíblico, aunque de manera distorsionada. Las deidades griegas descritas por Hesíodo y Homero eran de forma humana y de gran belleza, a menudo gigantescas y sobrehumanas. Vivían como familias, comían, bebían, dormían, tenían relaciones sexuales entre ellas o incluso con humanos, seducían y violaban. Aunque se suponía que eran santos e inmortales, eran capaces de cualquier tipo de engaño y crimen. Podían moverse visiblemente o invisiblemente entre los humanos. Además de los dioses principales, los mitos griegos describen a semidioses o héroes que eran tanto de ascendencia divina como humana. Los semidioses eran de fuerza sobrehumana, pero eran mortales. Hércules es el único de ellos al que se dice que se le concedió la inmortalidad. Así, los semidioses tienen una similitud notable con los Nefilim mencionados en Génesis, mientras que los dioses parecen tener su paralelo en los hijos de Dios que abandonaron su posición celestial. Pero, ¿por qué los mitos griegos presentan una versión tan distorsionada de lo que parece aludir la Biblia? Los hechos históricos, según la Biblia, proporcionan pistas para responder a esta pregunta. Después del diluvio,
una gran parte de la humanidad decidió rebelarse contra Dios. En la llanura de Sinar, comenzaron a construir la ciudad de Babel y una torre, probablemente un sigurat para usarlo en la adoración a sus dioses. Este proyecto se inició en desafío al propósito del Creador de que los humanos se dispersaran en la tierra. Pero no tuvo éxito, porque Yahvé confundió el lenguaje de los constructores. Al no poder entenderse entre sí, finalmente detuvieron su obra de construcción y fueron dispersados. Dado que Babel fue el lugar desde donde se dispersó la población rebelde, es razonable esperar encontrar influencias babilónicas o caldeas en los mitos griegos. Esto es precisamente lo que han observado numerosos eruditos. El orientalista E. A. Spacer encuentra el origen del tema de los mitos griegos en Mesopotamia, afirmando: la historia de seres divinos que cometieron actos indecorosos, que a veces llegaban al punto de brutales peleas familiares, fue tomada de Mesopotamia por los hurrianos, transmitida por ellos a los hititas, y finalmente apareció en las fuentes griegas y fenicias. Años antes, el profesor George Rawlinson hizo la siguiente observación: la notable similitud entre el sistema caldeo y el de la mitología clásica merece una atención especial. Esta similitud es demasiado general y demasiado estrecha en algunos aspectos como para permitir la suposición de que la coincidencia se deba a la mera casualidad. En los panteones de Grecia y Roma, y en el de Caldea, se puede reconocer la misma agrupación general. No es raro encontrar la misma sucesión genealógica, y en algunos casos, incluso los nombres y títulos conocidos de las divinidades clásicas admiten las ilustraciones y explicaciones más curiosas procedentes de fuentes caldeas. Casi no podemos dudar de que, de una forma u otra, hubo una comunicación de creencias, un paso de nociones e ideas mitológicas, en tiempos muy primitivos, desde las costas del Golfo Pérsico a las tierras bañadas por el Mediterráneo. El coronel J. Garnier escribió lo siguiente en su libro The Worship of the Dead. No solo los egipcios, caldeos, fenicios, griegos y romanos, sino también los hindúes, los budistas de China y del Tíbet, los godos, anglosajones, druidas, mexicanos y peruanos, los aborígenes de Australia e incluso los salvajes de las islas de Oceanía, todos deben haber derivado sus ideas religiosas de una fuente común y de un centro común. En todas partes encontramos las coincidencias más asombrosas en ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones, y en los nombres y relaciones de sus respectivos dioses y diosas. El hecho de que el tema de las leyendas procedentes de áreas ampliamente dispersas pueda rastrearse hasta un solo punto de origen, Mesopotamia, demuestra que simplemente no podrían haber sido producto de imaginaciones independientes. Si la única base de estas leyendas hubiera sido la imaginación, sería difícil explicar por qué a las deidades siempre se les presenta como personajes que despliegan conducta indeseable. Hubo escritores y filósofos griegos posteriores que realmente intentaron purgar los relatos de Homero y Hesíodo de algunos de los elementos más bajos. Pero no hay indicación de que la gente en general pensara que sus dioses estaban siendo difamados o blasfemados por las leyendas. Aparentemente preferían venerar a deidades que podían ser representadas de manera deshonrosa, ya que la inmoralidad de los dioses sin duda les daba razones para justificar su propia maldad. Al adorar a deidades cuyo comportamiento era completamente indigno de imitación, los griegos y otros pueblos de la antigüedad realmente estaban sirviendo a las criaturas espirituales, ángeles, que se habían convertido en demonios. Estaban glorificando y venerando a los hijos desobedientes de Dios, cuyas prácticas repugnantes en tiempos prediluvianos posiblemente se convirtieron en la base fundamental de numerosos mitos. Como les dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, las cosas que las naciones sacrifican, las sacrifican a demonios y no a Dios. ¿Qué nos atañe a nosotros en la actualidad
aquellos acontecimientos antediluvianos, la actuación de los ángeles rebeldes, su descendencia maldita y la corrupción de la humanidad, recordemos que Jesús dejó una advertencia en Mateo 24, 37 al 39 para con nosotros, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre, porque en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. También es de notar que las grandes producciones cinematográficas se centran en figuras de semidioses, llegados de las estrellas y otros planetas, con fuerza sobrehumana, que se enamoran de mujeres humanas. Claro, todo contado desde una perspectiva romántica del asunto. Al final, la información suministrada debe ser interpretada y analizada por el espectador, quien tiene la última palabra. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna opinión, por favor escríbela en la sección de comentarios. Suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Y comparte con familiares y amigos, para que aprendan más acerca de todo sobre los Nefilim, una sociedad corrompida por hombres de fama y poder.